Vamos a hacer la mesa redonda con Gabriel y con Leonardo, así que los invitamos a pasar a una sesión corta de preguntas. Si alguien tiene una pregunta para hacerle a Leonardo o a Gabriel de temas distintos pero muy complementarios, está muy bienvenida. ¿Alguna pregunta? Yo sí tengo preguntas. Leonardo, una pregunta con respecto al TAVI, esos regurgitaciones perivalvulares que no se detectan en el eco transesofágico. ¿Te refieres a regurgitaciones valvulares leves o moderadas, o hay casos de severas que no los has visto y que, no sé, en tu experiencia o en la experiencia de Gabriel, cuál podría ser una potencial explicación ultrasonográfica de simplemente no verlas? Ahora, si el paciente tiene, esto no se hacía antes, pero se hace de rutina, si la función renal es normal, a todo paciente le están haciendo ahora un aortograma, y a veces 2 aortogramas. Y a veces, nunca es severa, pero es moderada. Y alguna de esas, sabiendo que es moderada, no la vemos. Y de nuevo, yo lo que pienso es que se desacelera tanto la sangre, y nosotros estamos tan acostumbrados a ver chorros de alta velocidad, que no la vemos. Y de nuevo, no importa la tecnología que utilices, no importa si vas al estómago o lo haces desde el mesoesofágico, a sabiendas de que hay insuficiencia aórtica, no la vemos. ¿Y hay una localización típica de esas insuficiencias que no se pueden evaluar, que en tu experiencia en Cleveland digas? Como no la vemos, no sé dónde andan, pero lo que hace el hemodinamista es que le infla el balón otra vez y hace otro ortograma. Okay. Y si mejora, mejora, y si no mejora, bueno, mala suerte. No es, Hernán. Yo tengo una duda respecto al eco utilizado en TAVIs, y la tendencia es a que el eco se utiliza, como tú lo has descrito, más en las emergencias. Eso básicamente ha llevado a que ya los pacientes no se hagan con anestesia general, sino con sedación, y eso ya está apareciendo respaldado en la literatura. Pero lo interesante es cómo reaccionar ante una emergencia. Y la mayoría de los casos que tú has mostrado en imágenes ha sido con eco transesofágico. Quisiera saber por qué no transtorácico, si es una buena alternativa, y cómo lo están haciendo desde el punto de vista práctico. El transtorácico, en mi concepto, es un placebo. O sea, alguien mostró, no sé si alguien mostró esta mañana que utilizan menos de 1 milisievert para hacer tomografía computarizada, y ponían el BMI, ¿no? el Body Surface Area. Tenían 9 pacientes con BMI más de 30. En nuestra institución, 30 es normal. O sea, alguien que tenga 30 se considera una sílfide, ¿no? Estos son gente que tiene BMI de 40 o de 50, ¿no? O sea, que hacerle un eco en una mesa de cateterismo sobre la espalda, con el traductor transtorácico, con el supercondón que le ponen para que no contamine, etcétera, etcétera, es muy poco lo que se ve. Entonces, ese eco está hecho para cosas groserísimas, taponamientos cardíacos enormes, que ya probablemente lo saben, fugas valvulares severas. De resto, es muy poco lo que se ve. Y aquellos pacientes donde se ve bien, que son delgados, pues una sola pregunta es: ¿ustedes ven insuficiencia aórtica y se la ven cuánto es? Eso es todo lo que se pretende. Entonces, esto lo que lleva es a la selección de los pacientes. O sea, un paciente de que ellos, todo está bien, el anillo aórtico está dentro de los límites, pueden utilizar una válvula no muy grande, no muy pequeña, no tiene mucha calcificación del anillo, todo eso lo hacen bajo sedación. Un paciente que tiene cualquier sospecha, calcificaciones severas del anillo aórtico, etcétera, etcétera, o cualquier cosa que a ellos no les guste, son pacientes que se hacen entonces con anestesia general, justamente anticipando que si algo sale mal, el paciente tiene que ser operado, el paciente tiene que hacer una punción, procedimientos prolongados, etcétera, etcétera. Esos pacientes entonces no se hacen con sedación, sino con anestesia general. ¿Alguna otra pregunta? Gabriel, en cuanto a la charla que diste, que me parece muy refrescante desde el punto de vista que obviamente todos hablamos de milisieverts y, en fin, realces tardíos, etcétera, etcétera, pero la charla tuya es más como la de un administrador de la salud.
Me acuerdo que Eric Topol, cuando estaba en Cleveland Clinic, en una charla decía que había habido un año y que habíamos hecho 40 millones de ecos en los Estados Unidos. Eso es toda la población de Colombia. ¿Crees que haya alguna, y la pregunta no solamente para ti, también para Leonardo, si alguien más conoce en el público una estrategia institucional, por ejemplo, para revascularización o para el manejo de insuficiencia mitral o para falla cardíaca, en donde las instituciones realmente se miren a sí mismas y digan, hombre, de pronto un dolor torácico no necesita un examen de medicina nuclear? En Austin, donde yo trabajaba, la institución era dueña de un seguro médico. O sea, era como si Colsanitas tuviera parecido al esquema de Colsanitas, y eso lograba minimizar, por ejemplo, que un paciente tuviera 2 exámenes de medicina nuclear en un lapso de 3 meses o de 6 meses, que a mi modo de ver no tiene ningún sentido. Si un examen de medicinas nucleares es negativo y el paciente tiene recurrencia de dolor torácico o le da un cateterismo, pero como esa periodicidad es lo que probablemente acaba con el sistema. No sé, dentro de lo que sabes o investigaste, si de pronto sus sistemas de coexistencia de asegurador y como lo miramos acá, IPS, Institución Prestadora de Seguro de Salud, pueda beneficiar o mitigar un poco el costo de la salud. Mira que en Colombia no hay nada para eso, pero uno se pone a leer y a uno le sorprende que países del primer mundo que tienen plata son muchísimo más restrictivos que nuestro sistema de salud en muchas de las cosas que hacemos. Y eso es increíble, ¿sí? Si somos un país pobre que tiene recursos limitados, deberíamos tener unas restricciones por lo menos similares a algunos países que tienen socializada la medicina y que son del primer mundo. Ese es el primer punto. El segundo punto es que nuevamente en la parte de contratación de los que hacemos imágenes en el país, en términos general, no hablo yo como una totalidad, pero en términos general ganamos por lo que hacemos. Y eso ya lo dije, eso es terriblemente complicado de manejar, porque hay un interés económico muy complicado, ¿sí? Obviamente, si la persona tiene una buena ética, no habría ningún problema, y si hubiese conocimiento suficiente de lo que es apropiado y no apropiado, y de indicado o no indicado, tampoco habría problema. Lo que pasa es que muy probablemente hay una mezcla de cosas y de intereses que hacen que eso sea realmente difícil de realizar. Me parece que tenemos una responsabilidad inmensa, y los que estamos de alguna manera haciendo formación de cardiólogos, los que estamos asistiendo a eventos científicos, etcétera, etcétera, tenemos la responsabilidad de mostrar por lo menos el problema que tenemos económico en salud en Colombia y en el mundo, y hacernos copartícipes de la solución. No de esperar a que parezca una ley, que creo yo que no va a aparecer, ¿sí? O alguna norma restrictiva que si la hacen muy probablemente van a exagerar y se van a ir para el otro lado, sino comenzar a aportar desde nuestro pequeño mundo esa responsabilidad social que tenemos como médicos que hacemos procedimientos costosos, como médicos que hacemos imágenes costosas. Eso es lo que yo pienso. La experiencia de los Estados Unidos va a ser interesante una vez que comiencen a pagar por calidad y no por servicio. Eso no sé si va a suceder, pero la idea es que se va a pagar una cantidad fija por paciente, o por, como hayan ellos, por vida. Ya no hablan de pacientes, sino vidas. O sea, va a haber 1 millón de vidas en Ohio que van a tener su cuidado de salud en la Cleveland Clinic, y cada vida le paga a la Cleveland Clinic $10,000 por 1 o 2 años. Lo que haga la Cleveland Clinic con el paciente es problema de la Cleveland Clinic. Si usted le quiere hacer a cada paciente resonancia, ecos, 3T, tomografía, eso es problema de la clínica. Pero el costo total va a ser $10,000. Eso va a llevar a que ninguna de estas pruebas se haga, o se haga muy poco. ¿Por qué? Porque cada vez que se haga una prueba, la clínica va a perder dinero. Cada vez que se haga un procedimiento que no tenga ninguna utilidad, un cateterismo extra, un stent toda esa cosa va a ser en contra. Y eso va a llevar entonces probablemente a lo que tú mencionabas, que el péndulo va a irse hacia el lado opuesto,
Pero va a ser interesante en una de esas iteraciones donde realmente el péndulo va a caer y donde la gente va a hacer la prueba indicada al paciente indicado. Yo pienso que la audiencia, yo estoy confundido hoy que cada paciente que tiene sarcoide le hacían un eco, un CT, un MRI y un PET. ¿Cuáles de esas pruebas me lleva a mí a hacer el diagnóstico y el tratamiento? Yo no quiero 5, 6 ni nada. Yo quiero que si el paciente le sospecho diagnóstico, yo voy a ver a la prueba final, ya sea un MRI, ya sea un eso. Yo no quiero estar 20 pasos, porque cada paso le cuesta a la institución, al Estado, $2,000, $3,000, $4,000, $5,000. Y al final, la sospecha la tenía yo el día 1. Vi el electro, el bloqueo, lo que sea. Yo sabía que no necesito para gastar $100,000. Y eso va a ser interesante que va a pasar en el futuro. Gracias, buenas tardes, doctores. Quería preguntarles su opinión acerca, por ejemplo, de un paciente de unos 74 años de edad con estenosis aórtica severa confirmada en clase funcional 3-4, función sistólica del ventrículo izquierdo normal, arteriografía coronaria normal y una escoliosis severa y una espirometría que mostraba una disfunción restrictiva importante. En ese caso específico, ¿qué método o qué abordaje aconsejarían ustedes para el reemplazo de la válvula aórtica? Bueno, la aórtica es muy pequeño de estatura por la escoliosis o es de tamaño normal. Yo creo que los catéteres actuales, que son mucho más pequeños, por lo menos podría pensarse de hacer un reemplazo percutáneo. Es ahí donde la tomografía computarizada es de extrema utilidad, ¿no? Porque vería la tortuosidad de la aorta y permite saber si la aorta es navegable. Ahora hay otros abordajes, ¿no? Pueden hacer si la aorta ascendente está cerca del tórax, podrían hacer una toracotomía restringida para hacer un TAVR transaórtico. Y hay otras opciones desde el punto de vista del abordaje del corazón que lo permitirían, ¿no? Así que si el paciente tal vez no sea quirúrgico por la restricción pulmonar y el grado de deformidad, pero no me parece que tampoco sea imposible considerarlo para un abordaje percutáneo. Habría que ver la tomografía. Yo quisiera, me ha complacido mucho la charla, todas las charlas, pero es muy bueno que los médicos toquemos estos temas que nos deben preocupar, porque si nosotros acabamos con el sistema o no tenemos cómo continuar ejerciendo la profesión y las tecnologías, pues vamos a quedar atrás. Por eso me parece muy importante la charla del doctor Gabriel y la discusión que se ha dado acá. Y quiero compartirles que en Colombia, nosotros en la Clínica Las Américas en Medellín, desde hace 4 años y medio, empezamos el modelo de contratación y el modelo de administrar los casos de la salud y de la parte médica involucrada, gerenciando todos los pacientes, el paciente desde todo punto de vista, desde el punto de vista de patología y desde el punto de vista del costo. Entonces, estos son los programas que no lo inventamos nosotros, están en muchas partes del mundo. En Inglaterra hay modelos especiales y en Estados Unidos también el modelo de riesgo compartido. Pero la verdad creo que en Colombia y en cardiología nosotros hemos sido los primeros y en este momento tenemos tres contrataciones iguales con 3 aseguradoras, en donde básicamente, voy a decir lo más importante, a nosotros nos entregan una población estudiada con sus frecuencias desde el punto de vista, ellos tienen que ser sinceros y decirnos las frecuencias desde el punto de vista patologías, se crean unos paquetes, hay un pago cierto, que es lo otro que en Colombia, no sé en los otros países, pero las demoras en los pagos por actividad en Colombia se van hasta desde 6 meses o más, entonces eso afecta mucho a las instituciones, mientras que en este modelo tenemos un pago cierto que es mensual o cada mes y medio,
nos entregan esa población, no es una cápita, óigase bien, es una administración de una población con un riesgo compartido. Eso lleva un estudio de frecuencias y de costo, donde nosotros, por ejemplo, en los staff, en la decisión de casos clínicos, ya todos los médicos hablamos de la patología del paciente, pero también estamos en función de ese costo que conlleva las nuevas tecnologías y la patología y el tratamiento del paciente. Importantísimo la educación a la base, a los médicos generales de la red de esas aseguradoras, a la educación médica continuada de todas las especialidades afines, y eso para nosotros hasta este momento ha sido una experiencia exitosa. No es la maravilla de rentabilidad, pero nos ha permitido estar a la vanguardia de los tratamientos. Tenemos una gran población de pacientes en cardiología y una patología florida para manejar. Creemos que es importante, en este momento Suramericana la está prácticamente exigiendo a todas las entidades en el país en el tema cardiovascular y otras especialidades. Me podría extender más, pero no es el tema acá, y quiero resaltar esta conferencia del doctor Gabriel. Muchas gracias. Última pregunta. Sí. Yo supongo que soy la otra cara de la moneda, soy de los servicios que evidentemente solicitamos muchísimas imágenes, y básicamente porque estamos tratando con arritmias y estratificación de riesgo de muerte súbita. Para mí el costo de vida útil de perder personas a edad temprana, es decir, en su etapa más productiva, es muy alto cuando hablamos de Colombia, país, etcétera, economía en general. Y de hecho, en el día a día estamos expuestos y enfrentados a ese tipo de casos en donde a nosotros el apoyo de imágenes nos ayuda a perfilar bastante bien el riesgo de pacientes que por otros métodos no hemos podido orientar. Ahora, sí creo que hay que anotar, y en esto quiero resaltar, es que las imágenes mal tomadas, con mala técnica y por supuesto mal interpretadas, eso sí es lo que es supremamente costoso. Y en el día a día vemos pacientes que nos llegan con diagnósticos basados en imágenes y métodos de imágenes que no fueron muy bien hechos, con diagnósticos de displasias, implantes de cardiodesfibriladores, etcétera, en pacientes que realmente tenían arritmias idiopáticas, que no necesitaban de hecho el desfibrilador. En eso sí es que creo que hay que llamar la atención, y Latinoamérica en general está en ese camino y en ese proceso de empezar a entender las imágenes y que personas muy bien entrenadas empiecen a su vez a entrenar médicos en Latinoamérica, etcétera, pero ese camino está costando dinero también. Creo que al final la respuesta de todo es, como lo mencionó Leonardo, es cuando y supongo que es lo mismo que están hablando de figuras de riesgo compartido, es cuando los sistemas nos vayan a medir no tanto por el resultado agudo de un procedimiento, sino cuánto es el costo por el resultado clínico que estamos obteniendo al final en general, del manejo integrado del paciente, no tanto de la ablación y el stent, sino al final cuántas vidas salvé, cuántas fallas disminuí, cuántos reingresos evité, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias.